Buenos días, mi nombre es John Jaiber Guzmán Alape, del Tecnólogo Coordinación en Procesos Logísticos, y en el día de hoy vengo a presentar video sustentación, el censo en Colombia. El censo es una herramienta fundamental para comprender la estructura demográfica de un país, social y económica. En el caso de Colombia, este ejercicio estadístico permite caracterizar a todos los habitantes, cuáles son sus condiciones de vida y las dinámicas migratorias tanto internas como internacionales. Esta información obtenida se convierte en un insumo clave para la toma de decisiones. Este análisis se enfoca en los resultados del último censo realizado en Colombia, organizado por el DANE, y daremos respuesta a las preguntas dentro de la guía de aprendizaje, que es cuántos somos, dónde estamos y cómo vivimos. A partir de estas respuestas vamos a categorizar, identificar y haremos unas mediciones donde se elaborarán tablas y gráficos para su interpretación, y se analiza su relevancia para el desarrollo de indicadores demográficos y sociales. Vamos a resolver entonces las preguntas que nos están pidiendo dentro del proyecto formativo. Vamos a presentar esta pequeña gráfica donde describimos cuántos somos. Las personas que fueron censadas la última vez fueron distribuidas en dos partes, que fueron en hogares particulares y en hogares de alojamiento o hogares especiales. Particulares fueron 43.835.324 personas y especiales 329.093 personas. En total, si sumamos ambos, fueron 48.258.494 personas censadas, donde el 51.2% son mujeres, es decir que por cada 100 hombres hay 104 mujeres, 4 mujeres más que hombres. 48.8% son hombres, por cada 100 mujeres hay 95 hombres. Las personas, esto equivale a 24.708.349 mujeres y 23.550.145 hombres. En el territorio nacional hay más mujeres que hombres. Distribución por edad. Aquí tenemos una distribución, una tabla de la distribución de 0 a 14 años, de 15 a 64 años y de 65 o más años. Podemos ver que personas de menos de 14 años hay más hombres que mujeres, de 15 a 64 años hay más mujeres que hombres, y de 65 años o más hay más mujeres que hombres, y son pocas las personas. Es decir que dentro de esta gráfica podemos ver que eh, hay una mayor concentración aquí entre personas que son relativamente jóvenes, entre 15 y 64 años. Entonces, que son el 60%, más del 60%. Y personas jóvenes, niños, joven adulto, son el 30% o el 20% en el caso de las mujeres. Siempre es harta la diferencia. Y dentro de este porcentaje podemos observar también cuál es el alfabetismo dentro de las personas. Entonces podemos decir que aquí hay tres segmentos: personas entre 5 años o más, personas entre 15 años o más, o personas entre los 15 y 24 años. Podemos notar que los hombres y las mujeres pues tienen como una curva de aprendizaje muy normal. Personas entre los 5 años o más, pues el 87% eh, lee dentro de esa edad relativamente bien. 15% o más, 15%, perdón, no, 15 años o más, las personas son el 90%, o sea que de los 15 años hacia arriba, el 90% de los hombres saben leer.
y de los 15 a los 24 años o más, el 95.1 de las personas saben leer y escribir. Este en el caso de leer y este en el caso de escribir. Las mujeres tienen prácticamente una curva parecida a la de los hombres, donde de 5 años o más el 88.9% sabe leer, el 90% entre los 15 años o más sabe leer, y entre los 15 y 24 años o más el 96% de las mujeres también sabe leer. Es muy parecida a la de los hombres. Y aquí en el caso de escribir tenemos otra gráfica que funciona de la misma manera. Es muy alto, podemos ver que en el territorio colombiano leer y escribir tiene una curva de aprendizaje muy normal para relativamente las edades que estamos presentando. ¿Dónde estamos? Aquí tenemos una distribución dentro de las cabeceras municipales, tenemos 77.1%, centros poblados el 7.1% y rural disperso el 15.8%. Esto en números quiere decir que en cabeceras municipales viven 37.207.299 personas. En centros poblados viven 3.426.353 personas y en rurales dispersos 7.624.842 personas. ¿Y cómo vivimos dentro de este grupo poblacional por ubicación? ¿Cómo vivimos? Las viviendas y los hogares son 13.480.729 viviendas y hogares son 14.243.223 hogares, de los cuales el 96% cuenta con energía eléctrica, el 86% con acueducto, 76.6% alcantarillado, 66.8% gas natural, 81.6% recolección de basura, 43.4% internet fijo o móvil. Las características de estas viviendas. Aquí están. Tenemos dos distribuciones. Casa o apartamento. Casa o apartamento. El 61% de las personas viven en casas y el 32.7% viven en apartamentos y otros el 5.8%. Lo que quiere decir que aún sigue prevaleciendo el núcleo familiar dentro del territorio colombiano, porque son más casas, son más hogares y más familias unidas que ocupan el 61.5%. ¿Cómo se recolectó esta información? El DANE utiliza cuestionarios estructurados que incluye la pregunta sobre características demográficas, educativas, económicas, de salud, migratorias y de vivienda. Este instrumento fue aplicado mediante encuestas presenciales con apoyo de tecnología digital para garantizar la precisión y agilidad en la recolección de los datos. Además, se emplearon técnicas de mapeo geográfico para identificar la ubicación exacta de los hogares y asegurar la cobertura total del territorio. ¿Qué se tiene en cuenta para hacer este tipo de mediciones? Se tiene en cuenta 4 parámetros, que son demografía, vivienda, condiciones socioeconómicas y ubicación geográfica. Y estos son los parámetros que se deben de tener en cuenta para hacer hacer uso de esta herramienta para el censo en Colombia. Esta es una tabla, un gráfico, donde estamos distribuyendo 3 factores muy importantes, que son la población total por sexo y grupos de edad. 2. La distribución de vivienda por tipo y el acceso a servicios públicos.
Entonces aquí podemos decir que en Colombia de 0 a 14 años, el 29% ocupa el territorio nacional. De 15 a 64 años, el 75% y el de 65 años o más, el 10%. Aquí distribuimos en esta tabla dos factores, que es cómo viven las personas, si en casa, apartamento, cuarto o es étnico. El 70% vive en casa, prevaleciendo el núcleo familiar. En apartamentos, el 20% de las personas viven en apartamentos. En cuartos, el 8% y étnico el 2%. ¿Qué porcentaje tiene acceso a agua potable, electricidad o saneamiento? El 85% de las personas tienen acceso a agua potable, el 95% a electricidad y el 80% a saneamiento. El gráfico ilustra claramente que el acceso a electricidad es casi universal, mientras que el saneamiento básico aún presenta desafíos en algunas regiones. Entonces, de las anteriores gráficas podemos dar las siguientes conclusiones o analizar la información que hemos recibido. La población y estructura demográfica sugiere que como la concentración de personas está entre los 15 y 64 años, esto significa un potencial grande significativo para la necesidad del empleo. Hay muchas personas que pueden cumplir con un empleo, pero por otro lado también se genera la necesidad de generar el empleo y oportunidades educativas para esta población. El índice de envejecimiento proporción de persona mayor de 65 años respecto a la población total indica un proceso incipiente de envejecimiento demográfico. 2. La educación y el alfabetismo. La tasa de alfabetismo supera el 90%, lo que refleja avance en educación básica. Sin embargo, en Colombia, el nivel educativo alcanzado sigue siendo un reto, especialmente en zonas rurales, donde el acceso a la institución educativa es difícil o es limitado. La migración. En migración, los datos de migración interna muestran movimientos poblacionales desde áreas rurales hacia cabeceras municipales, impulsados por factores económicos y de seguridad. Ha incrementado la población extranjera de residentes, lo que requiere políticas de integración social y económica, como por ejemplo las personas que vienen de Venezuela y han venido a migrar a Colombia. Esto contribuye también a que las personas de la población extranjera residente acá tenga acceso al programa de integración social y económica dentro de los ámbitos laborales de Colombia, que eso es bueno para el país. Condiciones de vivienda. Aunque la mayoría de viviendas tienen acceso a servicios básicos, persisten las brechas. El acceso al agua potable y saneamiento es un impedimento muy grande en algunos lugares de Colombia, en especial en zonas rurales. Esto afecta directamente la calidad de vida de los habitantes y debe ser abordado mediante inversiones de infraestructura. Y los tipos de hogares, los hogares nucleares, como lo dijimos antes, siguen siendo los más comunes, aunque hay un crecimiento de los hogares unipersonales, personas que viven en lugares en espacios más pequeños y monoparentales, lo que refleja cambios en dinámicas familiares y sociales. En conclusión, la importancia de los datos censales, la información del censo es esencial para entender la estructura demográfica y social del país. Y con respecto a los desafíos, es importante mejorar el acceso a servicios básicos en áreas rurales, fortalecer la educación en niveles medios y superiores, implementar estrategias de integración para población migrante.
Algunas recomendaciones. Invertir en infraestructura para reducir las brechas de acceso a servicios públicos. Promover programas de formación técnica y profesional para jóvenes y adultos y diseñar políticas específicas para atender las necesidades de los hogares unipersonales y monoparentales.